les puedo decir que con autoridad voy a predicar y he vivido lo que he predicado. Comenzaré diciendo algo, recordando algo de la vez pasada para los que no estuvieron. Les comentaba que un hermano me había referido algo, que cuando él iba en el carro siempre iba pensando en qué sucedería y en cómo reaccionaría él si tuviera un accidente. Y antes que pasaran 2 horas me pasó lo mismo. No sé si ustedes supieron que terminamos el servicio y mientras llevaba una hermana, cuando iba saliendo una moto en contravía, se estrelló contra el vehículo en el que íbamos nosotros. Y con la cabeza golpeó el vidrio, se rompió el vidrio, hubo un reguero de sangre, bueno, paramos el tráfico, toda una cantidad de cosas. Y mientras estaban todos los carros detenidos, mientras estaban todos los curiosos, mientras estaba la policía, mientras estábamos rodeados de gente, estaba mi esposa adentro y estaba Jonas, nuestro hermano, nos estaba acompañando. Y mientras estábamos rodeados de toda esa gente, yo me acordaba de esas palabras. Mientras estábamos, toda la gente pasando alrededor, yo trataba de no mirar la implicación de lo físico, de lo natural, sino en el plano espiritual que estaba pasando. Y es que Dios permite esas situaciones en nuestra vida, porque ¿con qué autoridad yo le voy a decir a alguien Dios te va a sanar si yo no he estado enfermo? ¿Con qué autoridad yo le voy a decir a alguien Dios te va a proveer, Dios es tu proveedor, si yo no he pasado por una necesidad de esa? ¿Cómo le voy a decir a alguien yo sé lo que es ser consolado por Dios? Porque cuando tú estés en necesidad, cuando tú tengas una aflicción de corazón, Dios va a ser tu consolador. ¿Y cómo voy a decir eso si yo no he pasado por esa situación? Sería muy fácil que nosotros le dijéramos a todas las personas, Dios te va a guardar, Dios te va a dar dinero, pero yo no he tenido necesidad de eso. Es como si nosotros dijéramos, yo te voy a compartir de un Dios que suple todas tus necesidades, pero yo no tengo ninguna necesidad y Él no ha tenido que hacerme nada a mí, porque yo soy un cristiano perfecto. Y resulta que tenemos que entender que cristiano perfecto es aquel que pasa la prueba y después que pasa la prueba recibe la corona de honra. Ese es el cristiano perfecto. No el que nunca se ha caído, sino el que Dios lo ha levantado. El que reconoce que Dios lo ha levantado. Nadie puede decir es que yo superé un matrimonio que estuvo en crisis. Yo superé un hijo que estuvo en crisis. Yo superé una situación económica que me puso difícil. Nosotros vamos a poder decir que hemos llegado a un nuevo nivel cuando Dios haya permitido que estemos ahí y nos haya levantado. Y entonces vamos a decir como Job, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job sabía que había alguien, que había un Dios, le ofrecía sacrificio, cada día le oraba, le hacía holocaustos, pero no había tenido necesidad de que ese Dios estuviera ahí presente, porque el mismo Satanás lo dijo, cuando Dios le dijo, ya viste a Job, mi siervo, y él dijo, si es que todo lo que él hace tú lo prosperas, tú has hecho un cerco sobre él y nada lo puede tocar. Entonces, el título es Vivir lo que se predica. Padecimientos de Jesucristo en la vida del creyente. Y vamos a 1 de Pedro 3:17. Y la palabra del Señor dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor que nosotros padezcamos lo que padeció Cristo haciendo lo bueno, porque la Biblia dice, si tú haces algo malo y te castigan, pues no tienes ningún mérito, te lo mereces. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. O sea que el Señor está diciendo que cuando tengamos dificultades, tribulaciones, problemas, eso está bien. También la palabra del Señor dice en 1 de Pedro, pero capítulo 4 y versículo del 1 al 19, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Y todo ese capítulo del 1 al 19 resume todo eso, pero el más importante es el 13, 4:13. Y dice,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que alegrarnos cuando estemos pasando por esas situaciones. Que volvemos al tema, la gente piensa que los cristianos estamos locos, pero la Biblia dice que para lo que ellos es locura, para nosotros es salvación. Pero lo que para ellos es cosa normal, para nosotros es locura. ¿A quién le parecería sano tener en estos tiempos que exponerse a ir a un sitio, a una discoteca, donde pasa como Estados Unidos, aparece alguien disparando, dando droga, dando burundanga, donde sabes que te van a atracar, donde estás expuesto, donde estás tomando alcohol que es un veneno, pero la gente dice, no, eso es normal? En la televisión muestran que fumar se puede hacer. Pueden decir que el cigarrillo produce cáncer, pero están mostrando a alguien interesante, no muestran a alguien viejo, no muestran a alguien desgastado, no muestran a un indigente fumando, muestran a un hombre y a una mujer bien elegante fumando. Entonces es un doble sentido, una doble moral que están haciendo. Están diciendo el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero están mostrando mujeres en la playa, mostrando el cuerpo bien atlético, hombres también, pero están diciendo consumir alcohol, el exceso es malo, pero si usted consume un poquito es bueno. Entonces hay una doble moral. Entonces lo que para ellos es bueno, nosotros entendemos que es malo. Tener dos mujeres, ¿cuántas novelas hoy en día no salen donde el tipo entre más mujeres tenga es el mejor galán? Donde cada vez que muestran algo, promocionan es un tipo lleno de mujeres. Donde ayer comencé a buscar unas fotos de cómo arreglar el pañuelo, de cómo hacer una corbata, y apenas muestran al tipo en corbata, muestran una cantidad de mujeres atrás. Quiere decir que cada vez que hacemos algo bueno, la recompensa es que tendremos más mujeres. Cada vez que una mujer es exitosa, la recompensa es que va a ser más codiciada por los hombres. Entonces eso es una doble moral, y la Biblia nos está enseñando que eso para ellos es normal, pero para nosotros es locura. Pero para lo que nosotros es salvación, para ellos es una locura, que es el Evangelio. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, puesto que Jesucristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Cuál es el punto? Que Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero de igual manera nosotros tenemos que padecer por el Evangelio. Así como el Evangelio, para que llegara a nosotros, así como la salvación, para que llegara a nosotros, tuvo nuestro Señor Jesucristo que padecer. De la misma forma, nosotros tenemos que vivir ese Evangelio con padecimientos y sufrimientos. Y la Biblia no dice ustedes van a estar salvos de problemas. Ustedes llegaron aquí y hasta aquí llegaron los problemas. Él nos advierte. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya nuestro Señor Jesucristo padeció en la carne venciendo el pecado, ya nosotros no tenemos por qué padecer en la carne, porque Él venció el pecado. Pero Dios, si ya Jesucristo nuestro Señor terminó con el pecado, ¿por qué tenemos que padecer entonces? Ahí podríamos decir nosotros, pero no entiendo esa palabra. Si ya Él terminó con el pecado. Porque el que a través de las tribulaciones está siendo perfeccionado no es mi cuerpo, sino mi alma, mi espíritu. Entonces Dios permite eso, no para que nuestro cuerpo, porque dice aquí, ya no podemos vivir según la carne, pero tenemos que en el espíritu ser perfeccionados. Mi cuerpo con un accidente no va a mejorar. Se me va a disparar la adrenalina, va a haber una cantidad de cosas en mí. Si yo tengo que estar o alguien tiene que estar en una cárcel, no va a salir mejor físicamente, pero su espíritu sí es fortalecido, si lo está haciendo en el Señor. Alguien que tiene una enfermedad, obviamente no va a salir mejor físicamente de esa enfermedad, pero espiritualmente, si está padeciendo en Dios, sí va a salir mejor. Entonces la palabra del Señor dice: baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a la gente? Que yo ande detrás de una caravana
donde yo esté aspirando que un político me solucione mis problemas económicos, cuando mis problemas económicos tienen que solucionármelos Dios. Si no es la voluntad de Dios, el político no me va a arreglar la situación. Y lo que él me dé no me va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios son las que traen alegría y no añaden tristeza. O sea que el político está haciendo lo que Dios permite en la vida de nosotros. Si viene un trabajo de nosotros a través de ese político, fue porque Dios lo permitió, no porque el político le nació en su corazón, sino que Dios puso en él el sentir de que te dé ese puesto. Entonces aquí hay que buscar no es al político, sino a Dios, que es el que manda al político, porque la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Y así como hay un presidente, lo pueden destituir, así como hay un alcalde, así como hay un gobernador, cualquiera puede ser destituido. Y si la confianza estaba puesta en ese hombre, se fue la confianza ya. ¿Cuántas personas no hipotecan su casa para apoyar una campaña política que al fin no sale? ¿Y cuál es el comentario de la gente cuando pasan las elecciones? Ahí van los ahogados, mírenlos por el río. Se fueron las aspiraciones, se fue la inversión de una persona. Entonces, cuando nosotros invertimos en Dios, esa es la plata que no se pierde. ¿Por qué? Porque Él es el que nos respalda, porque Él es el que nos da el sustento. Entonces, podríamos seguir con esa cita de Pedro, pero la Biblia lo que está diciendo es esto, que tenemos que gozarnos con alegría cuando estemos en esos padecimientos. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando venga Cristo, ahí sí vamos a decir, yo sí voté por Él, yo escogí el mejor, yo escogí el que ganó. Pero ¿cómo van a quedar muchas personas que invierten su dinero? Los que saben algo de finanzas, yo no es que sepa mucho de eso, pero los que saben mucho de finanzas saben que la gente que tiene mucho dinero, no lo tiene bajo el colchón, como de pronto hace uno que en la chaqueta tiene unos billeticos guardados y debajo de la cama tiene otra. El que tiene mucho dinero tiene acciones, y su dinero está representado en acciones en la bolsa de valores, y cada vez que la bolsa de valores esa acción la valoriza, la persona tiene más plata. Hace un par de años pasé leyendo a lo largo de todo ese tiempo cómo estaban las acciones de Bill Gates y la de el dueño de Concel, Carlos Slim. Y el uno era el primero y el otro era el segundo, porque las acciones hacían que uno fuera más rico que el otro y de pronto el otro era más millonario. Pero también ha pasado que la bolsa de valores quiebra y todo el dinero de muchas personas se vienen abajo y de pronto de la noche a la mañana terminaron siendo pobres. Terminaron en bancarrota, terminaron perdiendo todo. ¿Por qué? Porque estaba representado en unos títulos valores. Entonces, ¿en dónde queda la persona? Y hace algunos años había personas que se suicidaban, siendo millonarios quedaron quebrados. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la estabilidad? Pero cuando la estabilidad de nosotros está en Dios, nos podemos quedar sin empleo. Nos podemos quedar sin eso que pensamos que es el sustento, pero si sabemos que la provisión es Dios, de alguna manera Dios va a seguir proveyendo. Y ahí es cuando vamos a decir, Jehová es mi proveedor. Hablando de los padecimientos de Cristo, en parte conocemos y en parte ignoramos, como dice la Biblia hablando de la profecía. Nosotros decimos, yo sé los padecimientos de Cristo. Nosotros no tenemos ni idea de los padecimientos de Cristo por nosotros. Porque si sumamos los pecados míos con los de cada uno de ustedes, y eso hablando solamente con las personas que estamos aquí, y pongámonos a pensar los padecimientos de toda la humanidad, pongámonos a pensar los padecimientos de todos los seres humanos que han existido, y que en una sola persona recayera todo eso, eso es un padecimiento que nosotros no alcanzamos a imaginar. Entonces nosotros no tenemos ni idea de cuánto Jesucristo padeció por nosotros. Pero lo que a veces no entendemos es que nosotros tenemos que pasar por unos padecimientos similares. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esto nos trae más problemas. O sea, aceptar a Dios, aceptar al que vence el pecado, debe acabar nuestros problemas. No, nos trae más problemas. Vamos al libro de Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Nos volvemos amigos de Dios, nos volvimos enemigos del mundo. Y el mundo se nos va a venir con una furia. Porque hay que aclarar algo, hay que resaltar algo. El diablo no juega a ser diablo. Pero muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos. Muchas veces nosotros decimos, ser cristiano está de moda. Mi mejor amigo es cristiano.
En la cuadra hay varios cristianos y yo veo que viven bien, Dios los ha prosperado, yo quiero ser cristiano. Si soy cristiano, me ahorro tener que estar tomando ron, me ahorro tener que estar saliendo, ya le digo a los amigos que soy cristiano y ahí tengo la excusa perfecta. Mucha gente juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo. Y cuando el diablo viene te va a atacar con una furia que si nosotros miramos en cada iglesia, muchas personas dejan de ir por enfermedad, por problemas. Esta mañana la moto se les pilló la llanta. Otro de los hermanos enfermo, otro de los hermanos también. Y cada día nosotros vamos a ver que surgen problemas. Pero tenemos que gozarnos cada vez que esas cosas pasen. Y decir, el diablo cree que me va a detener. El diablo cree que por esto no voy a ir a la iglesia. El diablo cree que por eso me voy a alejar de Dios. Tenemos que seguir. Pero Él nos va a atacar con furia. Él nos va a atacar duro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos los está advirtiendo. Van a tener problemas. Juan 13:16. Ahí está. El siervo no es mayor que su maestro. Si nuestro maestro, por venir a hacer lo que las profecías decían, ¿qué decía la profecía? Que Dios va a estar con nosotros, que se va a llamar Emanuel, que va a venir un Salvador, que va a nacer un varón, que va a acabar todas estas enfermedades, que va a acabar el dominio del diablo. Si Él, que vino a hacer lo que ya todo mundo sabía que alguien iba a hacer, y que cuando Él llega, en vez de alegrarse porque Él llegó, se ponen tristes diciendo se nos acabó el negocio. ¿Qué dijeron los fariseos? Ahora ya no podemos estar sacando dinero de esto. ¿Qué hicieron los dueños de la esclava que tenía el espíritu de adivinación? Pablo la libera y se pusieron fue tristes, se nos dañó el negocio. Si a nuestro Señor lo atacan, con mucha más razón a nosotros. Porque si atacan al Señor, con mucha más razón al siervo. Porque la Biblia dice, el que es enviado no es mayor que el que lo envió. Si nuestro Señor Jesucristo nos envía a hacer su obra, si a Él lo atacaron, a nosotros nos van a atacar más todavía. Porque el diablo no va a atacar a Jesucristo. A pesar de eso, cuando vino, lo difamó, hizo muchas cosas para que la gente no lo aceptara. Trató de tentarlo, pero sabe que no podía dañarlo. Pero sabe que si nosotros le permitimos, nos puede dañar. Porque ¿dónde radica el poder del diablo? No en que tenga fuerza, no en que pueda hacer las cosas, en que pueda hacer mentiras. Y si a mi carro le pasó un accidente y a alguno de ustedes le pasa algo, ¿cuál es la mentira de él? Decir, yo soy más fuerte, no te metas conmigo, apártate del camino, porque él es el padre de la mentira. Y él no nos va a decir algo que nos dé ánimo, que nos va a decir, me estás dando duro. No, él va a decir a mí eso no me hace nada. Pero crean que cuando nosotros predicamos la palabra, crean que cuando nosotros guardamos el testimonio, le da duro. Lo que pasa es que él no lo muestra. Él es como el que muestran en el comercial que le da duro y va por allá y grita y otra vez viene a poner cara de fuerte. Pero cuando nosotros, un cristiano firme se para, le da duro. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que Él es el padre de la mentira. Nuestro Señor Jesucristo nos los advierte nuevamente en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué quiere decir esto? No te preocupes por todas esas cosas que pasan. Quédate tranquilo, ten paz. ¿Qué palabra nos está diciendo el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz que el hombre quiera hacer a través de una negociación entre hombres no va a funcionar. La paz que el hombre quiera hacer a través de armas, a través de políticos, a través de diplomáticos, no va a funcionar. Solamente hay paz cuando nosotros ponemos la palabra de Dios delante de nosotros, delante de nuestra vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, el mundo no tiene la paz porque el mundo no quiere a Dios. Pero si nosotros tenemos a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener paz. ¿Qué quiere decir paz? Que puede haber problemas, que puede haber padecimientos, que puede haber aflicciones, pero nosotros vamos a estar tranquilos. Vamos a estar en la roca inconmovible. Vamos a estar en aquel que no ha perdido batallas. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que ya no estamos solos. Que ya no estamos solos, que va a haber problemas,
pero no es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios. Cuando vamos al capítulo 17 del libro de Juan, ese primer capítulo lo resume todo. Y hay algo donde Jesucristo comienza a decirnos cómo va a ser con nuestra vida. Y entonces en el libro de Juan, capítulo 17, el Señor, eso lleva por título, Jesús ora por sus discípulos. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver qué va a pasar. Porque Jesucristo nuestro Señor dice, yo no oro por el mundo, yo oro por ellos. Así que tenemos que entender algo. La gente puede decir, todos somos hijos de Dios. Dios nos protege, Dios nos guarda. Pero la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y aquí Jesucristo no le está pidiendo al Padre por aquel que lo desprecia. Le está pidiendo por aquel que lo ha aceptado como Señor y Salvador. Nuestro Señor dice, yo no ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Yo te pido por ellos porque tú me los has dado. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Que cuando nosotros llegamos a Dios, es porque es Dios el que nos ha llevado a Cristo. O sea, nosotros no decidimos buscar a Dios. Dios puso en nuestro corazón que nosotros sintiéramos ese deseo por volvernos a su Hijo. Él puso en su Espíritu Santo que nos tocara y convenciera nuestro corazón que necesitamos a Dios. El hombre no puede aceptar a Dios si el Espíritu Santo no lo toca. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo te pido por ellos porque tú me los diste. Yo te pido por ellos porque son tuyos. O sea que cuando nosotros aceptamos a Dios, Jesucristo le está diciendo, los que tú me diste, guárdalos. Te estoy pidiendo por ellos. Entonces, ese capítulo 17, cuando nuestro Señor le dice, guárdalos del mal, le está diciendo, guárdalos del diablo porque los va a atacar. Pero guárdalos. ¿Y cómo nos va a atacar? Comenzando por nuestra cabeza y bajando a nuestro cuerpo si se lo permitimos. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que si nosotros queremos la protección de Dios, tenemos que volvernos a Jesucristo. No hay Buda, no hay santo, no hay demonio, no hay virgen, no hay nada que nos pueda hacer llegar a Dios si no es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que he mencionado son creación de Dios. Y la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que toda la adoración es para el Creador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si alguien encuentra en la Biblia algo diferente, entonces tendrá que mostrarnos eso. Pero en este momento y toda la Biblia y toda la vida, la Biblia ha dicho eso, que solamente la adoración es para el Creador, Dios Padre. Y la Biblia dice en Juan que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Él es el que sustenta todas las cosas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo la adoración es a Él. Solo podemos llegar a Dios a través de Cristo. Entonces tenemos que entender algo. Ese enemigo se nos va a venir con furia, porque el diablo no tiene bondad, no tiene amor. Recordemos que el amor es de Dios porque Dios es amor. De la misma forma el diablo es la furia, porque todo lo que es ira, furia, venganza viene de él. Por eso es que la Biblia dice que en la ira de Dios no actúa la justicia de Dios. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Porque esa ira, el que tiene ira quiere matar, quiere destruir. Y la Biblia dice en Juan 10:10, el diablo vino para robar, matar y destruir. Todo lo que se nos destruye, todo lo que nos roban, todo el daño que nos hacen viene del diablo. Pero lo más importante es que esa misma cita dice, pero Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia no quiere decir que me va a sobrar el dinero. Vida en abundancia no quiere decir que yo tendré 3 casas, 2 carros, muchas propiedades. Vida en abundancia es vida en Cristo Jesús. Es saber que somos sus hijos, que Dios nos guarda, que lo que esté pasando a nuestra familia, que lo que esté pasando con nuestro entorno, Dios tiene el control de todo. Si ni siquiera las hojas caen, si no es su voluntad, va a permitir Dios que tengamos un accidente. No fue que se le olvidó, no fue que se descuidó. No es como Baal,
que los profetas decían Baal y decía Elías, ¿será que está durmiendo? ¿Será que está de viaje? El ojo de Jehová está siempre sobre nosotros, dice el Salmo 33. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el diablo quiere destruir? Porque esa es su naturaleza. Él no sabe hacer otra cosa. El diablo no sabe hacer más nada. O sea, está tan mal que lo único que sabe hacer es odiar. Es tan pobre que lo único que sabe hacer es destruir, no sabe crear. Recordemos la reflexión, el cuento que echan, que el escorpión quiere cruzar al otro lado del río y sabe que se ahoga y ve la tortuga y le dice a la tortuga, llévame. No, porque me haces daño. No, yo no te voy a hacer daño, tú eres el único que me vas a salvar. Y cuando van a mitad del río, la pica. Y mientras la tortuga muere, le dice, ¿por qué haces esto? Ahora tú sabes que te vas a morir tú y me voy a morir yo. ¿Y qué le dijo? Esa es mi naturaleza, no puedo cambiar. Entonces la naturaleza del diablo es destruir. Así no quiera, tiene que hacerte daño, o tiene que tratar de hacerte daño, así no quiera. Pero aparte de eso, sí lo quiere. Entonces, con el diablo no hay chance. Entonces, el que consulta al brujo, el que consulta al astrólogo, el que va a consultar, a leer el tabaco, que le lean el café, que le lean cualquier cosa, está consultándole al diablo. Y el diablo no te va a decir algo que te vaya a bendecir. Te puede dar dinero, puede buscar que te vaya bien en algo, pero que te va a amarrar, que te va a destruir. Es como el que dice, me prestaron dinero, me solucionaron el problema, pero me lo prestaron al 20, al 30, al 40. Estás tapando un huequito y estás abriendo un cráter, un hueco enorme. Eso mismo hace el que le vende su alma al diablo. Porque la gente dice, yo no he hecho ningún pacto. Pero cuando decides fornicar, cuando decides robar, cuando decides adulterar, cuando decides matar, cuando decides calumniar, estás haciendo un pacto con él. Porque la ley dice que hay pactos verbales. La ley dice que el único pacto que existe, que tiene legalidad, no es el que se firma. Hay pactos que se hacen entre partes de forma verbal. Entonces, las personas que deciden buscar al brujo para que le busque la novia, para que le busque el ser querido, para que le haga daño al otro, le está haciendo un pacto con el diablo. Y después, ¿con qué autoridad vas a decir, Dios salva a mi familia? Cuando una persona decide meterse con otra mujer, una mujer decide meterse con otro hombre, ¿cómo va a decir, Dios protege a mi hijo que está enfermo? ¿Con qué autoridad le vas a pedir si le has quitado a Dios lo que Él quiere poner encima de ti y se lo has dado a otro? Entonces, la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, está hablando de los muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién es el que no tiene esperanza? El que no tiene a Dios. O sea, el que no tiene a Dios, ¿qué le va a reclamar? ¿En quién va a poner su esperanza? Si alguien no acepta a Dios, no cree en Dios, no se somete a Dios, ¿para qué se va a portar bien? ¿Para qué no va a robar? Si igual toda la moralidad, toda la regla, todo el temor, todo el principio de vivir una vida bien viene de Dios, y si no creen en Dios, ¿para qué se van a portar bien? Hagan, destruyan. Pero si ellos no tienen a Dios, no tienen esperanza. Dios permite situaciones en nuestra vida que son duras, pero esas situaciones, algunas son por culpa de nosotros también, y Dios las utiliza para hacernos crecer, y otras son para que se manifieste la gloria de Dios. En la Biblia dice en el capítulo de Juan capítulo 9, versículo 3, habla de que nuestro Señor Jesucristo sanó un ciego de nacimiento. Y cuando preguntaron de quién era la culpa, que si era del ciego o era de los padres del ciego, ¿qué dijo nuestro Señor? No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que este ciego no tenía culpa de ser ciego. La mamá no había cometido ningún pecado, el papá tampoco, pero Dios permitió eso para que cuando Jesucristo nuestro Señor le devolviera la vista, la gente se diera cuenta que Dios sigue haciendo milagros ayer, hoy y siempre. De la misma forma, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 4, pasa la misma situación. Muere Lázaro, y cuando Lázaro muere, le dijeron, Señor, está muerto, ya eso hiede. Ya tiene más de 3 días. No, él no muere, él está durmiendo.
Pero esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que el momento de Lázaro de morir no era ese, sino que era necesario que eso pasara para que la gente viera que el que da vida es Cristo, para que la gente viera que el que tiene el poder sobre la muerte es Jesucristo, para que la gente viera que la muerte no tiene poder sobre él. Entonces, estas cosas, ¿para qué pasaron? Para que nos diéramos cuenta en ese tiempo, ahora y después, que Cristo tiene el poder para vencer la enfermedad. Pero Dios no nos dejará, para que su gloria se manifieste, que nosotros cometamos pecado de muerte. Ahora, ¿qué es pecado de muerte? Eso es un tema de mucho debate en la iglesia. Algunos consideran que pecado de muerte son 3: idolatría, muerte e inmoralidad sexual. Otros estudiosos de la Biblia dicen no, esos 3 no son pecados de muerte porque Dios perdona cualquier tipo de pecado. Pecado de muerte es aquel que se hace voluntariamente, conscientemente, repetitivamente, constantemente, deliberadamente. Entonces, ¿por qué algunos consideran que pecado de muerte no es el pecado como matar a alguien? Algunos consideran que este pecado es el que una persona decide hacer sin arrepentirse. Lo hace y no se arrepiente. Y dice, así Dios no le guste, yo lo sigo haciendo. Así Dios no le guste, yo no voy a pedir perdón de nadie. Algunos consideran que pecado de muerte es el que se hace sin arrepentirse y sin pedirle a Dios que lo perdone. Dios, para mostrar su poder, tampoco va a dejar que hagamos un pecado de muerte. Para Dios mostrar que Él perdona nuestro corazón, no nos va a permitir que nosotros matemos a una persona. No nos va a permitir situaciones de ese tipo, donde vayamos a adorar una estatua para después decir, Dios me sacó de allá y me trajo acá. Dios no va a permitir esa situación. Dios permite situaciones donde nos podamos quedar sin empleo, donde pueda haber enfermedades en nuestra vida, donde podamos padecer algún tipo de situación, para después nosotros, Él librarnos y sacarnos a otro nivel. Entonces la Biblia dice que Dios no nos dejará caer. Segunda de Corintios dice, 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier situación en la que nosotros estemos, sepamos que en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria. Que no hay problema que se nos pueda poner enfrente, que no hay gigante que nos pueda vencer, que no hay nada, que no hay deuda, que no hay enfermedad. Nada nos podrá detener cuando nosotros vamos con Cristo. La Biblia dice que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas de bronce y cerrojos de hierro. Que las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Te podrán cerrar las puertas de la universidad, te podrán cerrar las puertas de ese crédito, las puertas de ese préstamo que estás esperando para un negocio, las puertas de algo que se te cierran, Dios te las va a abrir. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Dios simplemente quiere que nosotros sigamos tocando en el nombre de Jesús. Todo el que toca se le abre, todo el que pide se le da, todo el que busca encuentra. Pero ¿qué es lo importante? Que sepamos que Dios está respaldando eso. Como cuando hay oscuridad y uno mete la mano. Yo sé que va a salir, yo sé que lo voy a encontrar y lo encontramos. La Biblia dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros Dios manifiesta su poder. Que la gente tiene que darse cuenta que nosotros tenemos algo diferente. Si nosotros somos cristianos que no olemos a Dios, sino que olemos a pecado, ahí no está Dios. Si la gente está dando cuenta que olemos a cigarrillo, a alcohol, a perfume raro, la gente se va a dar cuenta que Cristo no está en nosotros. Pero cuando nosotros somos representantes de Cristo, dice que hasta su olor, el olor de su conocimiento está en nosotros. O sea que nosotros somos embajadores. O sea que nosotros llegamos y nosotros no tenemos que estar ahuyentando espíritus. Nosotros no tenemos que entrar en una casa y decir, se va todo demonio porque yo llegué. Nosotros no vamos a llegar a cualquier lugar y decir, reprendo todo lo que hay aquí. Porque si en nosotros está la presencia de Dios, ellos tienen que huir. Porque la Biblia dice que donde hay luz se van las tinieblas.
Así que la gente tiene que darse cuenta, cuando usted llega hay algo especial. En algún momento la gente tiene que reconocer eso y decir, en usted hay algo especial. Pero eso no nos debe llenar de orgullo. Recuerden que la palabra del orgullo nosotros la usamos muchas veces mal. Muchas veces tenemos un buen hijo y decimos estoy orgulloso. Muchas veces tenemos una buena esposa y decimos estoy orgulloso de ella. Estoy orgulloso. La Biblia dice que el orgullo va con la vanagloria. Entonces nosotros tenemos que decirle gracias a Dios por este hijo, gracias a Dios por esta esposa, gracias a Dios por este empleo, gracias a Dios por la carrera que me dio, gracias a Dios. Entonces nosotros no podemos tener orgullo ni vanagloria, pero sí tenemos que tener la seguridad que cuando nosotros llegamos, las tinieblas retroceden. O sea que no es el brujo el brujo es el que tiene que esconderse de nosotros, no nosotros del brujo. Ahí viene el brujo, que no me vea, me voy a apartar. No, él es el que tiene que quitarse. Porque con nosotros, dice la Biblia, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Ellos son los que tienen que huir. Entonces, la Biblia dice, siguiendo en 2 de Corintios, pero 2:11, retrocediendo un poquito, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Nosotros tenemos que tener claro, hay cristianos que dicen, no, yo no me meto en la intercesión porque me meto con el diablo. Yo no me meto en la oración fuerte porque es que después yo me meto con el diablo. Yo no voy a estar evangelizando en las calles porque me meto con el diablo. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos constituimos enemigos del mundo, dice la Biblia. O sea que el diablo tiene un listado, este es mío, este es mío, este es mío. Y apenas muestran que no es deserción porque no éramos de Él, sino que nos volvemos a Dios. En ese momento Él tiene en el listado, este se volvió, ahora me voy a ir contra ese. No solo Él, sino todos los que le sirven a Él. Por eso usted se va a dar cuenta que hay un problema por aquí, un problema por acá, un problema por acá. Estas 3 semanas que han pasado, que decidimos, para la gloria de Dios, comenzar los grupos familiares, ha venido una serie de ataques contra nosotros. Cuando no es el carro, esta mañana fue la moto. En mitad del camino a mi esposa se les pilló la llanta. Hace 2 días el celular se me bloqueó más de 24 horas, dañado, no funcionaba. Varios enfermos, y todos tenemos esa cantidad de situaciones, accidentes, atracos, todo tenemos, pero estamos vivos para la gloria de Dios. O sea que ese ataque no sirvió de nada, así que la gloria es para Dios. Vamos a brindarle un aplauso a Dios, porque a Él sea la gloria. Les voy a contar una historia que siempre una historia de mi vida, una anécdota que siempre me produce gozo. Cuando tenía 12 años, nosotros somos de Cartagena, pero nos vinimos para Magangué. Vivíamos con mi papá y mi mamá se devolvió para Cartagena con nosotros y mi papá se quedó acá. Cuando llegamos a Cartagena, estuvimos un tiempo en un barrio y nos mudamos. Cuando estamos recién llegados a ese barrio, nadie me conocía. Y comenzaron a hacerme lo que en este tiempo se llama bullying, matoneo. Yo pasaba por una calle para llegar a mi casa de donde mi abuela, porque mi abuela vivía por ahí, pero cuando yo iba para mi casa, siempre había un grupo de tipos ya grandes. Yo estaba como en 12 años y ellos tenían 17, 18, 20. Y ellos siempre se burlaban de mí cada vez que yo pasaba. Yo ni siquiera los conocí, siempre me atacaban y me burlaban y eso me tenía bastante afligido. Pero nunca quise decirle nada a mi papá. Ni a mi mamá ni a nadie le dije nada, pero un día se enteraron, yo no sé cómo. Y ese día mi papá llega ya en una camioneta grande que él tenía, una camioneta roja, y voy con él, no sé, me dijo que me montara con él, y voy adelante con él. Cuando vamos pasando por donde están esos muchachos, aceleró el carro y se los tiró encima, que si ellos no corren hubieran matado como a 10, porque les tiró el carro. Y esa gente corriendo y mi papá atrás persiguiéndolos por toda esa cuadra. Y ellos se metían por un lado y mi papá por otro persiguiéndolo y esa gente daba gritos. Ese día se acabó el bullying enseguida. Nunca más volvieron a molestarme. Yo pasaba y me saludaban. Se acabaron enseguida los problemas. Y ahora mientras estaba haciendo esta prédica se me venía eso a la memoria. Pasa como cuando uno tiene 4 años. Un niño de 4 años y hay otro niño de 6, de 7 o de 8 lo molesta. Ese niño lo molesta, pero el día que él llega con el papá y el papá lo regaña, ese niño sale corriendo. Lo mismo pasa con el diablo cuando tú llegas con tu papá. Cuando nosotros llegamos con papá Dios,
El diablo es el que huye como esa gente. El diablo es el que sale despavorido porque él no tiene poder. Es más, el poder de Dios es infinito, el de Jesús es infinito, el del Espíritu Santo es infinito, que ellos ni siquiera se rebajan a pelear con él. Mandan a Miguel. Miguel, ve y hazle algo a ese muchacho que se quede quieto. Entonces, si nosotros entendiéramos el gran poder de Dios en nuestra vida, es como ese niñito de 4 años llegando con ese papá grandote y el otro niñito acobardado se orina del temor. Ese es el diablo cuando Dios está en nuestra vida. Ese es el diablo cuando nosotros somos unos cristianos convencidos. Cuando nosotros depositamos su confianza en Dios. ¿Qué me tocó hacer ese día? Mientras estaba el carro detenido, estaba Jonás y toda la gente pasaba alrededor, y yo pensaba, ellos están esperando cómo respondo yo, el diablo está esperando cómo voy a responder yo, porque 2 horas antes yo citaba el caso del hermano que me decía cómo voy a responder en un accidente, y estando ahí yo pensaba lo mismo, ellos están esperando cómo voy a responder. Hace 3 meses compramos ese carro, y lo primero que hicimos fue, obviamente, buscar al herido. El herido estaba bien, hablé con él, no tuvo desmayo, no tuvo nada, fue al hospital. Después pensar en toda esa situación, en el estrés, en el susto de mi esposa también, de Jonás. Pero descansé en el Señor, entendí que el Señor tiene un plan para todo, que Dios tiene cuidado de todo. Él dice que la Biblia dice que Él tiene cuidado de sus pequeñitos. Dios nos ama tanto que nos considera como unos pequeñitos. ¿Y quién se mete con un pequeñito de Él? Porque Él dice que el que se mete, cuidado, alguien se mete. Él dice, el reino de los cielos es de los niños. Dejen lo que ellos vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién se va a meter con uno de esos pequeñitos? Cuando nosotros decimos, es que yo soy fuerte, yo no necesito a Dios, yo sé resolver la situación. No somos un pequeñito, somos una cabra que se va. Pero cuando nosotros somos como una oveja que está al lado de su pastor, que está al lado de Cristo, que es nuestro pastor, nada podrá llegar. El mismo David dice, vienen leones y yo los mato, les rompo la quijada, vienen cualquier cosa que venga, yo tengo experiencia en ello. David fue el pastor por excelencia de Israel, pero David es una sombra del pastoreo que Cristo hace en nuestra vida. Entonces, no tengamos temor de lo que nos pueda hacer Él. Lo que sí es que el Señor nos dice en Efesios 6:11, pónganse toda la armadura. Él no está diciendo, ponte apenas las botas para que lo patees, ponte el escudo para que te defiendas. Él lo que está diciendo es, ponte toda la armadura. Vestidos de toda la armadura, toda, desde la cabeza a los pies. Hay un debate sobre esa armadura. Muchos decían, cada mañana cuando me levante yo tengo que decir, me pongo la armadura. Cada noche tengo que decir, me la quito pero me la vuelvo a poner. Y decía alguien, pero ¿para qué te la vas a quitar? Si es que esa armadura no se lava, no tenemos necesidad, esa armadura no incomoda para dormir. Entonces cada día, cada uno de nosotros cada día tiene que tener el casco, que es el yelmo, tiene que tener la coraza, tiene que tener el cinturón, tiene que tener las botas, tiene que tener la espada, tiene que tener el escudo. Todo tiene que estar en nuestra vida, y si no tenemos eso, esto va a ser como una coraza, nada nos podrá tocar, nada nos podrá hacer el enemigo. Que calumniaron a nuestra vida, no importa, el Señor tiene control. Que me bloquearon las cuentas, no importa, Dios tiene control. Cualquier cosa que pase, Dios tiene el control. Entonces, bueno, ya casi finalizando, Gálatas 2:20 nos dice algo y nos ratifica todo lo que hemos dicho. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Que si con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir que estamos crucificados? Cristo no está crucificado, pero allá está crucificado el viejo hombre. Allá está crucificado el pecado. O sea que mi nuevo hombre, mis nuevas vestiduras son las que vienen conmigo. Pero ese viejo hombre de ira, de odio, de enojo, de inmoralidad sexual, están crucificados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo antes era especialista en vengarme, que si yo antes era especialista en insultar, que si yo antes era especialista en hacer cosas desordenadas y sin control, tenemos que decir, ahora es Cristo el que vive en mí. Y la Biblia dice que yo tengo dominio propio.
Así que mis emociones ya no me dominan. Si un hombre se crió en una familia donde hay que tener 10 mujeres y toda su vida se acostumbró a tener mujeres, tiene que decir, ahora tengo dominio propio. Ahora estoy con una sola mujer. Si alguien dice, no, pero es que yo me acostumbré a la parranda, no, es que ahora tengo dominio propio. Entonces por eso es que uno se da cuenta que alguien realmente ha sido convertido. ¿Cuándo? Cuando ya dejó las viejas obras, las obras del viejo hombre, y ahora tenemos dominio propio. Entonces, ¿qué consuelo hay si vamos a saber que nos perseguirán? Si sabemos que vamos a tener persecuciones y padecimientos, ¿cuál es el consuelo? Primero, Romanos 5:10 dice algo. Si antes, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilia a Él mismo a través de Jesucristo, ahora siendo amigos de Dios, ¿qué cosas no nos va a dar? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir? Dios, a pesar de todo, éramos enemigos y nos guardaba. Y a través de Jesucristo nos reconcilió. Pero si ahora somos sus hijos, ¿cuántas más cosas no nos va a dar? ¿Cuántas más cosas no nos va a dar Él? Entonces, dice la Biblia en el Salmo 33, y aunque no me puse de acuerdo con mi esposa, pero sí es el mismo espíritu, voy a tocar el tema del Salmo 33 y 34 que estábamos viendo, la protección de Dios. Y el Salmo 33, 18 y 19 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Que si nosotros tenemos temor de Jehová, Jehová nos está cuidando, Jehová nos está vigilando, Jehová está pendiente de cada cosa de nosotros. Entonces, ¿en dónde se basa nuestra esperanza? En la fe. Si nosotros tenemos fe en que todo lo que dice la Biblia es cierto, eso es nuestra ancla. Ustedes saben que es un ancla. Un barco grandísimo necesita parar, necesita detenerse, hay mucho viento, sueltan una cadena y esa cadena tiene un peso y ese peso va a aguantarlos allá abajo. Cuando nosotros tenemos fe, esa fe es un ancla. Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Biblia habla de que en el Antiguo Testamento había un templo que tenía 3 lugares: atrio, que era el patio, el lugar santo donde llegaban los sacerdotes, y el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero la gente no podía llegar ni al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Había una cortina que separaba eso. Pero la Biblia dice que en el momento en que Jesucristo nuestro Señor muere, y Él dice, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él vino a hacer lo hizo. En ese momento la cortina que separaba el lugar santo del santísimo se rompió. Y dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Lo que antes era imposible para el hombre, no podía llegar a la presencia de Dios, a través de Cristo se rompieron todas las cortinas y pudo entrar. El autor de Hebreos nos está diciendo que esa ancla llega y está firme en el lugar santísimo. O sea que ya nosotros ni siquiera pasamos por el lugar santo, sino que el ancla de nosotros está en el lugar santísimo, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él fue el primero que entró y detrás de Él venimos nosotros. Pero hay un ancla. Esa fe nos está aguantando diciéndonos, ya no nos vamos a separar de Dios, ni nos podemos separar de Dios. Y en Isaías 43:2, Él nos está diciendo algo. Aunque tú pases por las aguas, no te vas a negar. Si por los ríos, no te vas a inundar. Si por el fuego, no te vas a quemar. Pero dice algo que me dejó meditando: ni la llama arderá en ti. ¿Qué dice la Biblia cuando le está hablando al príncipe que representa al diablo? Está diciendo, el fuego nació dentro de ti. Fuego nació de ti.
la ira, la envidia, el querer ser igual a Dios, dice, fuego nació dentro de ti y te consumió. Aquí está diciendo que aunque pasemos por las aguas, por el fuego, no solo está diciendo que no nos vamos a quemar por fuera, está diciendo del alma que la llama no va a arder en ti, que no va a crecer en nosotros llama, que cuando pasemos por un problema, es Dios el que no nos va a dejar caer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confiar solamente en Él. Se va la luz, alguien conoce la casa, nos va llevando y nosotros vamos agarrados porque Él conoce el camino. Vamos confiados. Y ahora sí, ciertamente, ya casi para finalizar, la Biblia dice en el libro de Éxodo 4:13, y esto es algo que tenemos que aprender para nuestra vida, declarar esa palabra. Cuando los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel, Moisés le dijo algo. Moisés 4:13. Y eso tenemos que decírselo a la incredulidad, a la falta de fe, a todo problema. Moisés les dijo, Éxodo 4:13, los egipcios que hoy viste, nunca más los verás. Pero cuando esos egipcios venían a perseguir al pueblo de Israel, Moisés les dijo, esos egipcios que hoy ves, no los verás más. Esa es la palabra que les traigo hoy. Esa inmoralidad que nos atormentaba antes en nuestra vida, hoy tenemos que decirle, en el nombre de Jesucristo, ya no la veremos más. Esa ira que en nuestra vida estaba tocando, que nosotros decíamos, es que a mí no me puede pasar algo porque yo no me puedo controlar. Tenemos que decir en el nombre de Jesucristo, esa ira que me molestaba, ya no la voy a ver más. Esas deudas que me perseguían, esas hipotecas, esas deudas, el no poder pagar esos compromisos, ya no los veremos más. Eso es lo que tenemos que apropiarnos de esa palabra, porque la Biblia es la palabra confiable. Y aunque en este momento no tengo la cita exacta, es 14:13. Me faltó un palito ahí. Entonces, Éxodo 14:13 dice, ahora sí, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso fue una promesa que le hizo Moisés al pueblo, y nunca más vieron a los egipcios, porque quedaron sepultados en el fondo del mar. Hoy Dios nos está haciendo una promesa si nosotros le creemos. Miren que el ancla que nosotros tenemos es la fe. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener fe? Porque la Biblia da testimonio de lo que Dios ha hecho. Ese pueblo que molestaba a Israel, a su pueblo, Dios les hizo una promesa, no lo van a ver más. Y la Biblia, todas las cosas que nos ha ido narrando, han ido sucediendo. Así que tengamos la confianza en la Biblia, que lo que ella dice es cierto. Y así como a través de Moisés Dios le dijo, esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando nosotros tengamos temor en nuestra vida, que me va a reaparecer un cáncer al que tuvo cáncer, que me va a aparecer esta enfermedad, tenemos que decir en el nombre de Jesús, nunca más para siempre. Esto es una figura retórica donde dos palabras se suman para hacerlo más fuerte. Sería suficiente decir nunca más los verás, pero nunca más para siempre. Es que Dios nos está diciendo dos veces que nunca más lo veremos, y tengamos fe a esa palabra. A veces tiene que pasar mucho tiempo, a veces pasarán meses, a veces pasarán años, pero para Dios no pasa el tiempo. Dios sigue diciendo, yo le dije que se lo iba a cumplir y se lo voy a cumplir. Para nosotros sí pasa el tiempo y decimos, Señor, han pasado 10 años y no veo la promesa. Señor, han pasado 5 años y no veo la respuesta. Pero ahí el botón de Dios está encendido, todavía diciendo, le voy a cumplir, le voy a cumplir. Él está esperando el tiempo de hundir ese botón. Y ahora sí, finalizamos con una cita, que fue con la que mi esposa comenzó la oración de esta mañana. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Voy a hacer énfasis en esta parte. Un amigo, hace unos 4 años, andaba en pecado, en fornicación, le dijimos y hablamos con él,
andaba en todo tipo de desorden y le puse un mensaje. Jehová escucha la oración del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Del justo. Y me respondió amén en el WhatsApp. Tenemos que entender que estas aflicciones, que esta promesa es para el que es justo, que esta promesa es para el que vive en obediencia a Dios, que esta promesa es para el que vive en justicia, que alguien que no se somete a Dios no puede tener esta esperanza de que Dios le va a librar. Pero cuando nosotros vivimos en justicia, no que seamos buenos, bueno no hay ni uno, solo el Padre, pero Él llama justo al que vive en obediencia a Dios. Y muchas son las aflicciones del justo, ya nos los está diciendo, pero de todas, no de una, no de varias, no de la mayoría, de todas le librará Jehová. Entonces, hoy vamos a ponernos de pie, vamos a decirle a Dios que hoy esos egipcios que nos están molestando, esos egipcios que nos persiguen, esos egipcios que quieren dañar nuestra búsqueda de Dios, ya no los veremos más. Y vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe. No hay que tener temor de decirle, no hay que tener temor de confesarle: Dios, necesito más fe. Los mismos apóstoles le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero necesitamos que nuestra fe aumente. Necesitamos meternos en ese nivel espiritual donde tengamos fe. Así veamos el problema grande, así no veamos salida. Así veamos que no hay solución. Digamos: Señor, aumenta nuestra fe porque tú eres posible, tú eres capaz de todo. Vamos a orar. Amado Dios, Jehová de los ejércitos, estamos aquí por tu misericordia, Señor. Reconocemos, Señor, que desde el momento que decidimos seguirte, servirte, amarte, aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, muchos problemas han llegado a nuestra vida. Pero hoy, Señor, reconocemos, Dios, por tu palabra, que tú eres fiel, que la Biblia dice que es imposible que tú mientas, y tú has dicho que de todas nuestras aflicciones nos librarás. Hoy estamos aquí en obediencia a ti, Señor, porque te amamos, Dios. Porque no importa qué tengamos que pasar, qué tengamos que padecer. La Biblia dice que con Jesucristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Señor, ayúdanos a vivir una vida en justicia. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida que sea para ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Dios, a creer más en ti. Cierra nuestros oídos a cualquier cosa que el enemigo nos esté diciendo, nos esté susurrando, porque Él es el padre de la mentira, porque nada que proceda del mundo nos puede llevar a la salvación y la vida eterna. Pero tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra, Señor, es salvación en Cristo Jesús, Señor. Pedimos por cada uno de los que estamos aquí presentes y te pedimos también por cada una de las personas que pueda estar viendo esta transmisión, Señor. Para ti no hay problemas de tiempo, Señor. Tú atraviesas toda barrera de tiempo, de espacio, de materia, Señor. Para ti no hay límites, Señor, y aún para cada persona que esté escuchando esto, Señor, que tu palabra entre en el corazón de cada oyente, de cada creyente, y cada día nos convenza, Señor, de que el poder es tuyo, de que el poder de la vida y la muerte están en tu mano, que el diablo nada puede hacer, que ningún brujo se puede levantar contra nosotros, contra nuestras vidas, Señor. Que tu palabra dice que nada nos podrá mover, porque estamos sobre Jesucristo, que es la roca inconmovible. Amado Dios, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo bendición para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de nuestras familias, Señor, de cada persona que está allá afuera también, Señor, de cada persona, Dios, que está poniendo su confianza no en Dios, sino en el hombre. Bendito Dios, muchas personas, Señor, anhelan un mejor empleo o anhelan un empleo porque no lo tienen, Señor. Padre, que seas tú proveyéndolo, Señor, pero que primero, Señor, reconozcan que todo viene de ti, Señor, que solamente alguien nos puede dar cuando tú lo pones en su corazón.
que nada malo viene de ti, Señor, pero que hay que aprender a luchar con pasión. Tu palabra dice: el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que entendamos que no es violencia física, sino pasión por Cristo. Porque tu muerte, Señor Jesucristo, no fue un juego. Padre, que nadie juegue a ser cristiano, Señor. Que nadie acepte a Cristo por un momento, Señor. Permite que cada persona que acepte a tu Hijo Jesucristo se afirme, Señor. Que cada persona, Señor, que venga a este lugar, no venga buscando al hombre, Señor, venga buscando la presencia de Dios. Que nadie que venga a este lugar, Señor, lo haga, Señor, porque quiere estar en un sitio cómodo, sino porque venga buscando tu presencia. Porque tu presencia en este lugar es lo más importante. Aquí no hay personas importantes, Señor. Tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Permite en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que todo el que escuche esta palabra entienda que Dios está a la puerta llamando, que Dios está buscando almas donde habitar, que Dios está buscando corazones donde habitar, Señor. Padre bendito, ten misericordia de este pueblo de Magangué, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, cancelamos, no con autoridad de hombre, sino con la autoridad de Jesucristo, toda enfermedad, todo espíritu que se mueva en el aire, Señor, causando enfermedad, Padre. Limpia los aires de esta ciudad, Señor. Limpia nuestros hogares, Señor. Limpia cada institución del gobierno, Señor. Padre, pon temor en el corazón del alcalde, de los concejales, de los ediles, incluso de los gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, Señor, del presidente, Señor. Toca a cada persona. Tu palabra dice que busquemos la paz de aquel sitio donde vivamos, porque en su paz nosotros tendremos paz. Tu palabra dice que pidamos por los gobernantes, Señor, para que tengan temor de ti, Señor. Padre, toma el control de estas elecciones, Señor. Padre, coloca personas justas, Señor, que tengan temor de ti, Señor, que no busquen su propio provecho. Tu palabra dice: amad a Dios sobre todas las cosas y después amar a los demás como a ti mismos. Señor, que piensen en hacerle el bien al prójimo, que entiendan que tú eres el que pone reyes y quita reyes, Señor. Padre, pon temor en cada persona que ha de gobernar tu pueblo, Dios. Padre, pero afirma tu iglesia, Señor. Tu palabra dice que el juicio comienza por casa y que es necesario que cada iglesia se afirme, que es necesario que cada persona que te ha aceptado se afirme, porque el juicio comienza por casa, dice tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Lo declaramos sellado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos orado. En el nombre de Jesús y amén. A Dios sea la gloria. Ríndanle un aplauso a Dios.